¿Qué hacer cuando nuestro móvil se ha mojado? Retirar la batería, evitar que el agua llegue a la pantalla, secar el smartphone, llevarlo a una fuente de calor y, sobre todo, no utilizarlo. Cuando un smartphone, un móvil o un dispositivo electrónico cualquiera se moja, lo más probable es que el agua sea devastadora con el dispositivo. Sin embargo, tenemos un corto espacio de tiempo en el que podemos actuar y tratar de reducir los daños ocasionados por el agua. ¿Qué podemos hacer para salvar el móvil si se moja? En primer lugar, hay que entender cuál es el peligro del agua para saber cómo podemos actuar para salvar nuestro smartphone, es decir, ¿por qué el agua es peligrosa para nuestro teléfono inteligente y el aire no? Todo es cuestión de conexiones. El agua es conductora de la electricidad y ahí reside toda su amenaza. Los smartphones llevan una gran cantidad de conexiones eléctricas y cuando el agua entra en el teléfono se comienza a producir conexiones que no deberían producirse, llegando a provocar cortocircuitos que en muy poco tiempo pueden acabar con la vida de nuestro smartphone. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Lo primero es quitar la batería. Como hemos dicho, el agua es conductora de la electricidad, pero si no hay electricidad, efectivamente, el agua será peligrosa cuando nuestro smartphone tenga corriente eléctrica, pero cuando no la tenga, el agua no puede provocar casi nada. Más adelante analizaremos este casi. Para retirar la batería tenemos varios sistemas. Si nuestro smartphone es de los que llevan batería que se puede sustituir, solo tendremos que quitar la carcasa trasera y retirarla. Y finalmente tenemos los smartphones que no permiten retirar la batería, ni llevan carcasa trasera. En algunos modelos podemos encontrar rápidamente en Internet el procedimiento para quitar la batería y si somos un poco habilidosos, quizá la podemos quitar desmontando algunas piezas del teléfono. Pero si eso no es así, tendremos que darnos mucha más prisa en ejecutar los siguientes pasos. En cualquier caso, si no podemos quitar la batería, sí debemos apagar el smartphone instantáneamente. Puede así reducirnos el posible daño que pueda causar el agua. Hay que evitar que el agua llegue a la pantalla. Una vez que hemos quitado, si ha sido posible, la batería, el agua ya solo tiene peligro si llega hasta la pantalla y se queda alojada adentro. Es imprescindible que evitemos que el agua llegue a la pantalla. Por ello, pensemos en dónde puede estar el agua dentro de nuestro smartphone y evitemos que el teléfono se mueva demasiado. A ser posible, pongamos el teléfono inteligente boca arriba, de manera que el agua siempre tienda a salir lejos de la pantalla. Claro está, si no hemos quitado la batería, con esto podríamos hacer que el agua fuera hacia la batería. Habrá que pensar muy bien lo que vamos a hacer, pero el objetivo será que el agua se desplace lo menos posible para que cause el menor daño posible. Obviamente, si hemos sumergido el smartphone al completo, el agua estará en casi todos lados y será necesario actuar con todavía más rapidez. Un tercer paso sería secar el smartphone. Una vez que ya hemos hecho todo lo posible por evitar un mal mayor, hay que llegar a la acción. Es el momento de secar el smartphone. ¿Cómo? Con un secador, sin más. Lo ideal es que quitemos todas las tapas del teléfono y dirijamos el secador a la zona en que pudiera haber más agua. El calor del secador podría ayudar a ir secando el agua. Hay que tener en cuenta que un calor extremo podría estropear el teléfono inteligente, por lo que habrá que tener mucho cuidado. Todo dependerá de la situación. Si hemos derramado un vaso de agua en el smartphone, pero muy rápidamente lo hemos secado, lo más probable es que haya muy poca agua en él, y no conviene arriesgar muchísimo con el secador a máxima potencia. Pero si el teléfono se nos ha caído a una piscina, tampoco podemos hacerle mucho mal con el secador. El cuarto paso, llévalo a una fuente de calor y no lo utilices. Hasta aquí llegan muchos usuarios y después prueban a poner la tarjeta en el móvil, la batería y a encenderlo, a ver que arranca correctamente. Lo utilizan pensando que el smartphone se ha salvado, como en muchos casos queda
agua en el interior, lo más normal es que en cuestión de horas el smartphone haya muerto. Por ello, lo mejor es llevar el teléfono inteligente a una fuente de calor como un calentador en invierno o un lugar de casa en el que dé la luz del sol en verano y dejarlo allí varios días. Cuanto más, mejor. Es la mejor forma de acabar con cualquier resto de agua que pudiera quedar en el smartphone. Eso sí, lo dejas sobre el calefactor, pon algo entre medias que evite que se queme y revisa frecuentemente si el sol no está afectando el smartphone de otro modo. Después de este proceso, entonces puedes encender el teléfono. La mayoría de los usuarios se preocupan por si su teléfono inteligente se ha estropeado y tratan de encenderlo lo antes posible para ver si así funciona. Eso no tiene ningún sentido. Los dispositivos electrónicos son capaces de sobrevivir siempre y cuando se queden de la manera correcta. Un ordenador sin pantalla podría tirarse el agua y luego sacarse, esperar a que secara por completo y luego volver a usar sin miedo a que se haya estropeado, siempre y cuando no quede agua en su interior. Con los smartphones existen problema de la pantalla y de no poder retirar la batería en algunos casos, pero con estas pautas aumentaremos las posibilidades de que el smartphone sobreviva de manera muy notable. Otro modo de secar el agua es introducirlo en un recipiente lleno de arroz. El arroz absorberá la humedad del teléfono.